Bienvenidos a esta clase abierta de la Diplomatura Políticas Públicas en Salud Mental. Preparé algunas palabras para Jorge, para recibirlo en este evento que es un honor para, para la diplomatura. Pensando en esta ocasión cómo presentarlo, primero me encontré en un cuaderno como este, tejido a mano, una pregunta: ¿qué es lo que busca escribirse esa singularidad irreductible? Jorge Alemán, entre comillas, lo encontré. ¿Qué es lo que busca escribirse? Una pregunta. Esa singularidad irreductible. También encontré allí escrito, cuando lo conocí, la pregunta entre manos que él me dejó y que obvio no lo sabe, que es: ¿qué puede aportar el psicoanálisis a los proyectos colectivos? En esos ensayos de conjeturas, hechos libros, hechos breviarios, Lacan, Freud, Marx y Heidegger, unidos y separados en ese invento heideggeriano de los dos puntos, en donde me gustaría poner el énfasis por un instante. Jorge sitúa de entrada una relación difícil y problemática, reunidos y separados por esos dos puntos, en donde no hay complementariedad. Esos dos puntos no lo toma de la gramática, sino, como ya dije, de Heidegger, que viene a romper con los nexos copulativos entre los distintos términos y genera un nuevo tipo de orden, un orden en el que hay una ruptura de la sintaxis. Les pido un poquito de paciencia por este ejercicio muy cortito. Jorge nos cuenta que Heidegger toma a Parménides y dice: se requiere el decir y el pensar para que el ente sea. Ese es el aforismo que toma. Heidegger, con ese aforismo, lo traduce en: se requiere, dos puntos, el decir y pensar, dos puntos, ente, dos puntos, ser. El que se suprime, une las palabras. ¿Se entiende? Los dos puntos entre las palabras. Después con los cursantes lo vamos a retomar. Dice Jorge que logra que el aforismo hable allí donde no hay palabras, allí donde las palabras han sido reemplazadas por los dos puntos, logra producir un decir. Hecho de esfuerzos de lectura atenta y traducción, y de un deseo inconmovible por el psicoanálisis y la escritura, siempre en Jorge hay una invitación a producir un decir. Que se produzca un decir donde no hay palabras, allí donde faltan las conexiones entre los términos que nos convocan hoy: políticas públicas, dos puntos, salud mental. Muchas gracias por tu presencia. Julieta Calmels. Bueno, muchas gracias a Mariela, que viene coordinando junto con Sebastián y un equipo grande de docentes, una de las diplomaturas de esta Escuela de Gobierno, que es una diplomatura que creo que fue de los primeros propuestas formativas en salud mental que hicimos desde la escuela. Le comentábamos a Jorge Alemán hace un rato qué es este lugar, qué es este edificio y qué proyecto este edificio contiene, con el nombre humilde de Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, que tal vez nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, cuando se lo enunciaba Jorge también volvía yo a cobrar la envergadura de, bueno, de la apuesta a un proyecto formativo que no es para nosotros meramente un proyecto académico, sino también un gran proyecto de una apuesta al pensamiento en el marco de un proceso de transformación
de las prácticas de salud en nuestra provincia, ¿no? Y del proyecto de políticas públicas en nuestra provincia. Esa apuesta al pensamiento que esta escuela sostiene y que va traduciendo en diferentes formatos, tiene, me parece, en el encuentro que estamos generando hoy con Jorge Alemán, bueno, la oportunidad de dialogar con Jorge acerca de algunos asuntos que este diálogo nos vaya permitiendo alcanzar. Hasta hace 1 o 2 días no teníamos este espacio del hall, íbamos a hacer todo en un aula más pequeña y la transmisión solamente en YouTube, pero bueno, afortunadamente pudimos tener el espacio del hall para que muchos puedan acompañarnos hoy. Los que están acá presentes son trabajadores de la salud, muchos son funcionarios, compañeros y compañeras también con responsabilidades en la construcción del proyecto en salud que llevamos adelante. Y también seguramente por YouTube deben estar siguiendo muchos otros esta clase abierta, este espacio de intercambio con Jorge, en una provincia tan inmensa como es la provincia de Buenos Aires, tan extensa y tan heterogénea, ¿no? Con lo cual, para nosotros la propuesta de un espacio de pensamiento en esta escuela y un espacio de formación en esa clave, bueno, tiene también una envergadura y un deseo real de abarcar un conjunto muy grande de trabajadores y trabajadoras. Em, con Jorge hace muchos años venimos manteniendo esta clave de diálogo, ¿no? Una insistencia con la que Jorge nos devuelve cada invitación la propuesta de establecerlo en un proceso de diálogo con él, que bueno, que es no solo un honor, sino una oportunidad también de ir haciendo también del pensamiento una experiencia entre varios. Así que bueno, le agradecemos que se haya venido. Aviso que Jorge viene en un día de corte de rutas, de haberse atravesado parte de nuestra provincia, casi 3 horas arriba del auto, en la que conversó mucho también con el chofer que lo llevaba, así que ya hay una parte del encuentro que parece transcurrió en el auto. Así que bueno, es un doble agradecimiento el esfuerzo que también hace. Jorge forma parte de una generación, quisiera decirlo de esta manera, porque al menos para nosotros lo pensamos de esa forma, parte de una generación argentina, del psicoanálisis argentino, que sostiene la necesidad de un debate y una interrogación también acerca del psicoanálisis en este diálogo con el campo de la política y de lo colectivo, que es una de las cosas que Mariela, ¿no?, sostenía hace un rato, pero con una precaución y con una advertencia en la que siempre nos insiste de que el sujeto y la política, ¿no?, o el campo de lo singular o de lo colectivo, son categorías que no debiéramos reducir una en la otra, ¿no? Y que entonces en ese sentido eh, todo el pensamiento de Jorge, el que podemos escuchar cuando él habla, el que podemos leer en la innumerable cantidad de textos que Jorge produce y que nos acerca, porque son textos que son posibles de ser aprendidos, leídos y compartidos, está permanentemente tal vez como uno de los rasgos más característicos de Jorge. Y también nosotros vemos en él un gesto de una generación argentina donde el psicoanálisis y la política no, digamos, no transcurrieron como campos que se excluían uno al otro, ¿no? El otro día conversábamos con Jorge también, bueno, la particularidad de que gran parte de esa generación se exilió, ¿no?, de la Argentina, y eso es tal vez también una de las marcas de nuestro psicoanálisis argentino, del campo de la salud mental en la Argentina, con lo que tiene de potente en el sentido de una exterioridad que también le devuelve a nuestro campo argentino unas claves de lectura que tal vez desde la interioridad nacional no se hubieran tenido, pero también, bueno, la pérdida de una construcción tal vez más regular, más cercana y más permanente, que bueno, que tal vez es otra de las marcas también de nuestra historia reciente, y que todo proyecto como el que nosotros encabezamos en este momento de la historia, que es el de proponer una propuesta de construcción de un campo de la salud mental como un campo capaz de asumir transformaciones y debates contemporáneos, también nos vemos seguidamente en la necesidad de ir interpretando esa historia argentina y los legados en los cuales nos inscribimos y nos continuamos hacia adelante. Así que bueno, quería también mencionar un poco ese modo, ¿no?, en el que también nosotros
nos reencontramos con Jorge, además, bueno, con una insistencia hermosa que es que Jorge visita regularmente la Argentina y eso nos permite no solo escucharlo a distancia o leerlo, sino también ir compartiendo procesos de la realidad nacional con Jorge entre nosotros. Así que bueno, veníamos conversando, ¿no? A ver, bueno, sobre qué temas podíamos hablar con Jorge, cómo podíamos entrarle a la conversación hoy en una Argentina que está convulsionada por muchos hechos recientes que han ocurrido y en un momento de la historia donde, bueno, aparecen las preguntas, cuánto tiene que ver con la pandemia, cuánto tiene que ver con el neoliberalismo, pero quienes estamos trabajando en el campo de la salud mental y en términos sociales, podríamos decir, a nivel más generalizado, nos vamos encontrando con un fenómeno cada vez más intenso que encontramos de sufrimiento, de sintomatología, ¿no? De malestares, tendríamos que ir eligiendo los términos cada vez más en mayor incremento, ¿no? Nos aumentan las internaciones por salud mental de una manera realmente impactante, aumentan las demandas en los consultorios. Si uno ve el modo en el que están nuestros cuerpos, el dormir y una serie de aspectos que involucran nuestra vida cotidiana, también vemos un montón de alteraciones y de marcas. Y nosotros estamos con la decisión de sostener una atención donde podamos hacernos alguna pregunta acerca de este malestar contemporáneo que pareciera encasillarse bajo la categoría de salud mental o de padecimientos en salud mental y que, bueno, nosotros atendemos las personas, recibimos, cuidamos y construimos formas con la mayor dignidad y respeto por la singularidad, pero también en términos de proyecto político y de proyecto de política pública necesitamos sostener una atención que nos abra una pregunta acerca de qué está ocurriendo en términos del malestar contemporáneo, ¿no? Y pensábamos que, bueno, que tal vez la presencia de Jorge podía ser una oportunidad, sin exigirle una respuesta a una pregunta tan grande, pero bueno, que podía ser un ángulo para ir transitando algo de esas preguntas que hacen también a nuestros modos cotidianos de trabajo, de escucha y de acompañamiento, ¿no? Donde también aparecen otro montón de voces de la autoayuda, ¿no? De modos, de discursos también muy propios del capitalismo que intentan dar una solución y que nosotros intentamos frenar. Y entonces también es un campo donde hay disputas de sentido acerca de lo que nos está ocurriendo en términos sociales. Entonces, bueno, un disparador, yo pensaba, tal vez Jorge puede ser, bueno, cómo podemos interpretar algunos de estos fenómenos en el contexto contemporáneo. No sé si te parece posible. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todas y a todos por estar aquí, a mi amiga Julieta que insistió en esto que a mí me gusta, que es la oportunidad de poder tener esta experiencia de hablar aquí en este lugar, en donde hay personas comprometidas con distintas prácticas, a la intervención de Mariela, que comenzó con un texto difícil de referencia, pero que para mí estuvo pleno de sentido. Y bueno, sí, hay un fenómeno que además de la particularidad argentina, me atrevería a decir que es mundial, que es la extensión de un nuevo tipo de malestar que conoce una extensión inusitada. Poblaciones enteras medicadas, la depresión como epidemia mundial, la aparición en la escena de los denominados ataques de pánico, la proliferación de los libros de autoayuda, que también en un movimiento circular contribuyen con todo esto, muestran que efectivamente hay un agravamiento o una intensidad distinta de lo que podríamos denominar el malestar en la cultura. A partir de esto es una constatación fácil de comprobar. Por ejemplo, en España los políticos, en una conversación reciente con Íñigo Errejón, están intentando politizar la salud mental porque descubren que ya no es un problema meramente de especialidades profesionales o médicas, sino que hay que referirlo todo a un contexto social y político. El problema de allí, en todo caso, es que no disponen
fue muy borrada la tradición de los años 60 y 70, donde había una psiquiatría social o psicoanalistas muy pocos preocupados por lo social. Así que lo tienen que hacer un poco desde la superestructura política y no tienen, no disponen o no encuentran las posibilidades que hay aquí, donde hay muchísimos colegas, muchos compañeros y compañeras que por su propia práctica ya están de entrada comprometidos en este tipo de cuestiones. Pero bueno, doy el ejemplo de España para mostrar que este fenómeno se está dando en todas partes. Y en relación a este fenómeno, sí, yo siempre insisto en este punto, ¿no? No se puede abandonar ni el problema efectivamente colectivo, que como dijo Julieta, tiene una gran tradición argentina, Mimi Langer, Armando Bauleo, eh, Rosigner, en fin, hay un comienzo en la historia del psicoanálisis en Argentina que tuvo incluso la valentía de romper con la internacional psicoanalítica por problemas estrictamente políticos. Eh, y también, como lo ha dicho Mariela, cómo poner palabras donde faltan palabras. Entonces, en esa perspectiva, en ese horizonte, yo creo que siempre conviene tener en cuenta, por un lado, la singularidad de la clínica, lo que se nombró como la irreductible singularidad del sujeto, y los fenómenos sociales. Cuando las dos cosas se recubren, se producen a veces explicaciones muy simpáticas, muy divertidas, pero con poco alcance. Es decir, Freud demostró en su día que el superyo es la instancia que precisamente vincula a lo colectivo con el sujeto. Ahí Freud hizo un gran descubrimiento, porque descubrió una instancia que era capaz de, por un lado, imponerle al sujeto ciertas renuncias y que esas renuncias no solo lo calmaran, sino que, no solo no lo calmaran, sino que lo hicieran sentir aún más deudable, más culpable, más deudor y agravaran su neurosis. También Freud, en esos textos en donde reflexiona sobre el superyo como la instancia de la civilización que hace bisagra con el inconsciente, descubre que hay un superyo neurótico con el que se puede negociar, que el neurótico negocia, que es que efectivamente él renuncia, se ha sacrificado y sin embargo no calma a los jueces del superyo, sino que se siente cada vez más culpable y agobiado. Pero hay un superyo aún más grave clínicamente para Freud, que es el que Freud dice que en la neurosis el superyo ha tomado una parte del yo y que el superyo es una instancia que siempre está vinculada a las pulsiones, al ello, y en definitiva a la pulsión de muerte. Y hay una parte clínicamente más severa, que es que el superyo toma enteramente al yo, y es la melancolía, en donde ya no hay más recursos en el sujeto como para poder lidiar con la fuerza devastadora que tiene el superyo. Es donde emerge lo que podemos llamar clásicamente el delirio de indignidad, es decir, la sensación de que uno está de más o que uno eh, sobra o que no tiene lugar o que, como dice una película reciente que acabo de ver, que comenté antes de entrar aquí, el hijo, no puedo lidiar con la vida. Bueno, este segundo aspecto del superyo podríamos decir que es el que el neoliberalismo o el capitalismo, para ser ya más precisos, ha intensificado, porque efectivamente hay una ausencia tal de punto de amarre, punto de capitón, dicen los lacanianos, o punto de anclaje, si lo queremos simplificar, debido a que efectivamente se fueron destruyendo muchas de las instancias que organizaban a la sociedad o al principio de realidad. O si ustedes quieren en términos más lacanianos, fue destruido el discurso del amo, que le daba a cada sujeto un cierto ordenamiento. Y ha proliferado un tipo de discurso que, llevado a las últimas consecuencias, es un superyo que pide cada vez valer más en la misma época en donde uno no tiene ninguna certeza acerca de cuánto vale, ni quién es, ni en dónde está situado, ni
donde es reconocido. Es un discurso que exige como una automaximización de cada uno en el valor, que ahora va a ser además mucho más problemático con la inteligencia artificial, porque los algoritmos van a tener todavía más potencia de captación de las singularidades. Entonces, ahí el desafío, como lo han sugerido mis colegas, es ir a lo difícil. Lo difícil es que uno no puede, aunque sea muy tentador, y hubo escuelas, vamos a decir, de inspiración Foucaultiana o de otro tipo de inspiración en la izquierda, que terminan reduciendo todo a lo social, ¿no? O a lo político, en donde se pierde o se empieza a volver indiferente la clínica. U otras que insisten en la clínica y no entienden que definitivamente no es una casualidad que en esta cultura la depresión sea una epidemia mundial. Entonces, lo verdaderamente problemático, lo que sería poner, como dijo Mariela, palabras en donde hay una ausencia de palabras, es entender que son estructuras distintas, heterogéneas entre sí, pero que son susceptibles de ser pensadas en conjunto o de un modo articulado, siempre y cuando uno preserve las diferencias entre las mismas, como en su época hubo que discutir que no era lo mismo la represión del inconsciente que la represión social. Obedecen a lógicas distintas. Uno puede decir, esta es una cultura represiva. No es el caso, no creo que lo que sea la cualidad del neoliberalismo es que sea una cultura, no sería eso lo que lo definiría mejor, ¿no? Pero en cualquier caso, la represión, que sí existe, social, no es lo mismo que la represión del inconsciente. Un filósofo reciente, con el que tengo estima personal, porque tengo un vínculo con él, italiano, habla del tercer inconsciente, pero es un modo, a mi juicio, de sociologizar el inconsciente, de poner todo del lado de las transformaciones de la época, del colectivo, y claro, ¿cómo va a haber el mismo inconsciente si todo se ha vuelto algorítmico, semiótico, si los niños aprenden a manejar una PlayStation en la infancia? Evidentemente, los filósofos y los sociólogos rápidamente llegan a la conclusión de que ha habido una modificación radical de la estructura del inconsciente. Y en cierta forma, si tomamos este ángulo del super yo que propuse antes, la hay. Pero esto no quiere decir que no siga habiendo síntomas, fantasmas, neurosis, diferencia entre neurosis y psicosis, fenómenos de angustia, etcétera, etcétera. ¿No? Este es para mí, el punto que yo siempre en mi trabajo en todos estos años he invitado a promover, ¿no? No renunciar a la articulación compleja de estos dos campos y a no superponerlos, porque creo que ahí si no se pierde mucho. Un poco en la tradición argentina, siendo un poco críticos, se perdió eso, es decir, en el momento en que el psicoanálisis se inclinó por la revolución, se volvió un poco indiferente a la clínica. Y entonces aparecieron los lacanianos que fueron totalmente indiferentes a la política y recuperaron la clínica. Entonces hay que salir de esta trampa histórica, que fue verdaderamente, eh, ya que Julieta habló de la interpretación del legado, sería una buena oportunidad para interpretar ese legado, salir de esta trampa. Porque, ¿qué pasó? Mary Langer escribió, me acuerdo, un texto que se llamaba Psicoanálisis y Revolución. Ahí ya todo lo que se podía observar de la neurosis se había difuminado un poco porque la palabra, el significante amo era revolución. Pero después los lacanianos, primero, hicieron de cuenta que no habían existido ni Mary Langer ni Amardo. A ver, yo soy lacaniano, pero quiero decir, estamos entendiendo ahora un fenómeno histórico. Como si no hubieran existido estos psicoanalistas. Y luego en los últimos años adoptaron una suerte de visión internacional de la clínica, donde pasa lo mismo en todas partes y en donde todos los lugares del mundo es lo mismo. Y es el mismo Lacan aquí que el mismo Lacan allá. Y bueno, eso tampoco, porque evidentemente está este otro aspecto que quiero señalar, que son como estructuras diferentes, complejidades distintas,
y cuestiones a recoger de distinta manera. Es evidente que si uno vive en una sociedad donde todos los principios estables, el trabajo, la familia, se desintegran, el punto de capitón falla por todos lados y que la depresión sea algo que se extiende y todas las formas de sufrimiento igual. Y todas las formas de reclutamiento de ese sufrimiento, evangélicos, sectas, y todos los libros que digan, sé la mejor versión de ti mismo, hazte cargo de tu ser, mejórate en tu visión, bueno, va todo junto porque evidentemente eh, em- empieza a ser esta una civilización en donde la potencia desintegradora de los lazos sociales es cada vez más fuerte. Entonces, eso no se puede negar. Ahora, después, todas las depresiones no son iguales. Una vez que se admite esto, una vez que uno puede admitir que podría haber una relación entre el capitalismo y la psicosis estructural, que la hay, es la hipótesis de Lacan mejor concebida, según mi juicio. Después hay psicosis y psicosis. Hay locos estabilizados, hay psicóticos que no pueden dejar de desencadenar cíclicamente, hay algunos que tienen episodios psicóticos hasta que encuentran una inscripción simbólica que les permite sostenerse, y todo eso no se debe perder. ¿Mm? Bueno, para mí esto en relación a lo que lamento no entrar en el interior de las prácticas que a ustedes mismos y a ustedes mismas les conciernen, porque yo no tengo todos esos datos, tengo más datos en España. En España el paradigma psiquiátrico es absolutamente organicista, conozco a todos los psiquiatras lacanianos y de izquierda que hay en España, quiero decir que los conozco personalmente y trato hace años con ellos, y conozco a todos los psicoanalistas, psicólogos que tienen orientación lacaniana y que trabajan en instituciones, porque son pocos. Fue a raíz del fenómeno de Podemos, la izquierda anterior a Podemos, la izquierda del PC, no veía con buenos ojos el psicoanálisis, eh, tampoco estaba en disposición de entender a los lacanianos peronistas, eh, y bueno, Podemos a esto le puso mejor cara, y con Podemos, la verdad, ahora ya están muy mal las cosas de nuevo, pero en aquel entonces hubo un cambio de bibliografía y en ese cambio de bibliografía pudo por fin tener un lugar el psicoanálisis. Y es a raíz de eso que hicimos un círculo y bueno, y luego mantengo una interlocución con las psiquiatras, los psicólogos, las psicólogas que mantienen una orientación psicoanalítica y a la vez tienen una vinculación con la política. Pero ya les digo, allá todavía sigue muy vigente. La carrera de psicología es una carrera muy aspiracional, como se diría aquí en Argentina. Es decir, muchísima gente está esperando un contrato en una empresa, absolutamente despolitizada. Es tal vez una de las carreras más despolitizadas. Eh, y la de psiquiatría es una carrera dominada por la derecha. Así que es un trabajo mucho más lento en ese sentido, lo que ocurre en Europa en general. En esto me atrevería a decir, porque conozco, gracias a que me han traducido, conozco el mundo italiano bastante, conozco el único mundo extraño, en todo caso, pues también tuve la suerte de ser traducido, es el ruso, pero ahí no sabría decir si son lacanianos, no lacanianos, antilacanianos, de izquierda, de derecha, porque la vez que estuve en 2 tardes de supervisiones clínicas eran todos eh, combatientes de las guerras y era muy difícil distinguir clínicamente, había procesos alucinatorios, pero bueno, todos habían visto matar a la propia familia delante de ellos, otros habían matado ya muchísima gente y allí me llevaron los jóvenes rusos que habían traducido mi libro para supervisar, y eso con una joven rusa que había vivido aquí en Buenos Aires y había trabajado en la cárcel de Vida Devoto, y fue una traductora magnífica porque yo le decía, ¿qué dijo? No, dice que el viejo anda ahora, entonces era increíble
la facilidad que me ofreció porque tenía una capacidad de traducción impresionantes. Las personas, ahora hago una digresión, de los países del este con las lenguas. Tienen rápidamente una extraña cualidad para entender. Bueno, ahí ya sí tengo que entrar en un terreno que fue sorprendente para mí porque al final renuncié a todas las categorías y trataba de cada caso extraer lo que se pudiera, porque estaba el suceso de la guerra, el tremendo hecho, el acontecimiento final de la guerra que ponía todo en un terreno verdaderamente otro. Bueno, es como una primera avanzada a la cuestión que dijo Julieta, en donde quiero siempre remarcar la importancia de estos dos puntos que reúnen cosas heterogéneas, es decir, la clínica y los problemas políticos colectivos. Eh, no pueden justaponerse, no pueden conjugarse en una unidad, no pueden perder su carácter heterogéneo. Sí, Sí, bueno, primero desde la escuela, digamos, darte la bienvenida y el orgullo de poder, de que estés acá, de compartir muchas enseñanzas, yo diría teleenseñanza, porque de alguna manera ha habido 4, 5, 6 referentes, yo diría no más, que cada vez que hay un problema crítico en la Argentina, alguien dice, llamen a Jorge, ¿no? Algo así como... Dios mío. Y cosas que han pasado, digo, también y nos ha pasado a nosotros hace muy poquito por la pérdida, vos sabés, de la querida Eve, digamos, que más o menos estaba en el mismo tipo de demanda, digamos, cuando las situaciones eran críticas. No voy a ponerlo en términos críticos, pero tenemos un ministro de Seguridad, digamos, traumatizado por una foto que de alguna manera indica, digamos, algo muy fuerte en el inconsciente colectivo, que es un ministro atravesado por un trompazo, digamos, minuciosamente fotografiado, tan fotografiado que parece casi de montaje, digamos. Te quería hacer una pregunta, quizá, no sé si Bueno, pero has dicho, exactamente, acabas de plantear todo un escenario sí, que me sumerge en miles de incógnitas que voy a por un lado dejar en suspenso, porque eso de bien fotografiado, el ministro, bueno, en fin, como todas y todos los que están aquí estamos atravesados por esas imágenes. sí, sí, fuertemente. Mm. Te quería comentar, primero darle un pequeño zócalo, digamos, de comentarte que yo creo que todos en Argentina nos volvimos un poco cultores de una especie de interdisciplina que, por no encontrar otro nombre, llamaría de psicología política, que creo que nos ayudó a elaborar, digamos, la llegada de Macri, básicamente. O sea, a partir del 16 se empezaron a multiplicar los grupos trabajando, analizando, incluso revisando materiales tuyos. Eh, e incluso uno bastante arcaico, podríamos decir, que es la conferencia que Ramón Carrillo da en el Estado Mayor Conjunto sobre psicología de guerra. ¿M? Empezamos a ver, en este caso, en el caso de Argentina específicamente, que claro, todo el mundo habla de la guerra electoral. La guerra electoral es en cierta manera enferma, ¿no? Uno tiene un tremendo alivio cuando termina, cuando la gente dice, bueno, hay una veda electoral, hay una especie de... Es salutogénica la veda electoral porque uno ha estado bombardeado durante todo ese tiempo, pero encontramos una nueva estrategia, que es la estrategia que el asesor de guerra electoral se vuelve también el asesor de la gestión. Y luego toda la gestión entera se vuelve guerra electoral. Y esto, de alguna manera, nos coloca con estos nombres como la grieta, como es decir, algo como que la psicología de guerra o la guerra psicológica empieza a constituir, digamos, una nueva regla de juego, y como pasa con las reglas de juego, cuando una de las partes la usa, empieza a invitar a la otra también a utilizarlo y entramos en una especie de vorágine donde eventualmente es el ciudadano el que queda atrapado o digamos, o en su subjetividad donde
se da el campo de batalla, ¿no? Entonces me parecía algo interesante porque si bien podría ser un argumento vinculado a esta etapa del capitalismo, también supone una operación intencional. Es una operación política intencional, estratégica, que intenta, digamos, subsumir y crear las condiciones de que uno vota en lectura de crisis, uno vota en situación de dualidad, digamos, no hay pluralidad, digamos, es A o B, digamos, o sea, se extrema el campo de alguna manera que vuelve a darse, digamos, en este escenario electoral. Muchas reflexiones tuyas tenían un poco que ver con esta, con, digamos, con la información que iba fluyendo, pero me parece que sería, para mí sería interesantísimo una reflexión sobre quizá la mirada internacional sobre este tipo de estrategias, tipo Trump, tipo lo que está pasando en otros lugares, pero que nosotros lo vivimos con nombres y sujetos concretos. Bueno, a ver, me voy a remitir a un artículo que salió hoy en página 12 que escribí que se llama eh, La batalla cultural no es la guerra simbólica. Precisamente porque me hizo distinguir, tal vez no en las mismas claves que el doctor Rovere, pero el movimiento nacional y popular o la izquierda de Europa da la batalla cultural. ¿Qué quiere decir? Argumenta, trata de hacerse cargo de legados, trata de situar al otro como un adversario, trata de, por supuesto, establecer cuál es la frontera antagónica y trata de construir una narración para que esa batalla cultural vaya encontrando su campo de extensión. La derecha actual no da ya una batalla cultural, está estableciendo un nuevo marco de guerra y es una máquina de guerra. Por ahora simbólica, si no atenuamos la palabra simbólica, si entendemos que lo simbólico trae graves consecuencias en lo real mismo. Y es una máquina de guerra porque hace rato que, por ejemplo, el insulto. El insulto es una hipótesis de Lacan, no mía, es el límite de todo diálogo y es la cancelación del diálogo. Cuando uno pone en ejercicio el insulto, salvo que sea la palabra boludo en Argentina, que ha adquirido con los años un rango muy distinto a como cuando yo era joven aquí, eh, el insulto suspende, cancela el diálogo. En la máquina de guerra de las derechas ultraderechizadas, el insulto juega un rol central. El insulto, la difamación y sobre todo la fake news, que no es algo que es de mentira, sino el proyecto, y eso es muy propio de la máquina de guerra, de generar una alternativa a la realidad, una realidad distinta. No, no es tanto miente, porque la mentira al final todavía tiene una cierta dialéctica con la verdad, sino que es una realidad alternativa. Directamente, en ese mundo ocurre todo eso, ¿no? De tal manera que eh, hay un verdadero problema en cuanto a que en la batalla cultural todavía se emplean argumentos o se intenta mostrar una lógica que tenga que ver con ciertas representaciones de lo popular y ciertas interpretaciones de la cultura, y en cambio, en esta maquinaria de guerra, las derechas se valen precisamente de lo que estaba intentando explicar antes. No hay punto de amarre, hay un presente absoluto. En el trayecto que hice entre, después de hablar con el joven Grabois, estuve hablando con el chofer y repasamos 55, 76, eh, bueno, unos cuantos mojones históricos, de los cuales pude constatar, con todo el respeto del mundo, lo digo, que no había mucho registro de esto. Yo además, bueno, si me preguntan hablo y hablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, no era malintencionado,
pero era evidente que había un montón de agujeros, pero no de agujeros de cosas minuciosas, no de las internas que los apasionados de la política cultivan. No, no, agujeros de hitos muy determinantes en la historia de este país, ¿no? Por ejemplo, el 76. Entonces, ahí uno empieza a entender tal vez lo que puede haber querido decir Lacan cuando habló de la forclusión, que es distinto de la represión. La represión siempre retorna, la forclusión es una expulsión, es un rechazo, algo que de retornar retorna en lo real de modo catastrófico. ¿Qué quiso decir la forclusión del punto de Capitón del capitalismo? Porque estos puntos de amarre están cada vez siendo más deteriorados y la máquina de guerra de la derecha los aprovecha. Por ejemplo, las fotos a las que hizo el doctor Rovere alusión, más allá de los distintos enigmas de esas fotos de la escena del ministro de Seguridad, fueron todas ya inscriptas en la lógica de la guerra, tal como las presentaron los, los medios, como se dice en Argentina, los medios hegemónicos, ya hicieron todo una realidad, construyeron ya una realidad alternativa. Porque no tienen límite de verdad. No es que les asuste. No están atados a las consecuencias que pueden tener determinados actos. Esto es lo que para mí distingue hoy en día a la derecha y a su máquina de guerra, que las consecuencias de sus actos no establecen freno alguno, no funcionan de límite y por lo tanto están preparados, no digo para el golpe militar clásico, pero sí para una suerte de estado de excepción, de nuevo una mezcla de estado de excepción y sociedad del espectáculo sería, o sea, Gran Hermano y estado de excepción. Con algo que me parece que merece no ser olvidado, que la capacidad de daño que tendría la derecha aquí es mucho mayor que las ultraderechas europeas, que también están en esta lógica de guerra, ¿no? Porque las ultraderechas eran xenófobas y anti-inmigrantes, y ahora la maniobra es tratar de volver extranjero a los gobiernos de los que ellos, a los gobiernos que ellos se oponen. Para ellos, por ejemplo en España, Podemos, Sánchez, no son españoles. Ahora ya no es el problema solo con los inmigrantes africanos o latinos, sino que es la propia izquierda la que ha pasado a pertenecer a la categoría extranjera. Es un nuevo paso de la máquina de guerra de ultraderecha, no reconocerte como formando parte de la propia comunidad. Bueno, todo esto se está dando. El asunto, el enigma en todo caso es algo muy difícil de responder, que es hasta dónde puede llegar todo esto, hasta dónde verdaderamente todo esto va a cristalizar en un proceso histórico consistente. Pero bueno, este es un fenómeno que sí se da, es la irrupción, no del discurso del odio, porque el odio no es un discurso, el discurso exigiría cierta articulación simbólica más del lado de la batalla cultural. El odio es una pasión imaginaria de destrucción en donde se le arrebata la humanidad al otro, ¿no? Y esto, por ejemplo, en los medios argentinos sí se ve que hay un montón de nombres que ya no son como humanos. Esto es todo un tema. Este, Eh, Me quedaba pensando en este punto de hace un poco más atrás en la conversación que Jorge planteaba de la interpretación de los legados, ¿no? Bueno, tal vez una de las claves de interpretación hacia adelante del legado de la salud mental argentina y del psicoanálisis argentino sea
cómo no hacer morir uno de los términos, ¿no? Retomaba el texto de Mimi Langer, pero bueno, podríamos ubicar muchos otros para salvar la clínica, no para salvar lo específico del aporte que nosotros podríamos tener a un campo más amplio de la salud, no hacer morir la revolución, no hacer morir en el lenguaje contemporáneo los proyectos de emancipación o el enlace de un proyecto sanitario de salud y de militancia de salud a un proyecto nacional y popular, y a la vez que no se produzca lo contrario, ¿no? Hace algún tiempo empezamos a hablar en la Argentina, porque, viste, Jorge, que tenemos una ley nacional de salud mental, que es una ley muy particular, ¿no? Que en la Argentina surge también como anudamiento de muchas luchas colectivas históricas, y que toma los derechos humanos como tal vez la columna vertebral, ¿no? De una ley que plantea una reforma del modelo de atención en salud mental en la Argentina bajo un paradigma de derechos, de respeto de los derechos de las personas, que limita las violencias y que plantea que también la salud mental tiene a la vez un atravesamiento de muchas otras dimensiones históricas, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Además de las determinaciones biológicas, las determinaciones psicológicas. Entonces, bueno, eso organizó dentro del campo de la salud mental en la Argentina, bueno, colectivos sociales de defensa de la ley, de experiencias de búsqueda e implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Las madres de Plaza de Mayo han sido parte de los actores protagonistas de implantar y de lograr la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Mario mencionaba hace un rato a Eve, que aparte de nosotros estando acá en La Plata nació Cristina, en La Plata vivió Eve hasta que murió, y en La Plata está Estela de Carlotto, así que tenemos además una cercanía particular con parte de esa historia y de ese presente tan fuerte de la Argentina. Y bueno, este gobierno provincial, está la decisión del gobernador, de Nicolás Crepla, que aprovechamos también para mandar un saludo de parte de Nicolás a todos y en particular a Jorge. Está en una recorrida con el gobernador, si no estaría acá Nicolás con nosotros, porque también es un compañero que sigue tus posicionamientos y tus textos. Y bueno, hay una decisión provincial de implementar, de que sea una etapa de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que implica muchas reformas en nuestro sistema de salud, y también implica un cambio de visión acerca de la salud mental. En esta etapa de implementación de la ley estamos retomando un poco el planteo de Jorge en los últimos tiempos, por ahí planteando de manera más explícita la necesidad de poner en un diálogo los derechos humanos que la ley viene a plantear como columna vertebral de una nueva etapa de las prácticas en salud mental en la Argentina, sin abandonar por eso la clínica, ¿no? Que no puede ocurrir, ¿no? La desgracia en esta etapa de la construcción de un proyecto para la salud mental de nuestro país, no puede ocurrir la desgracia que por avanzar en garantizar derechos y en incorporar la perspectiva de los derechos humanos como uno de los signos argentinos tal vez más intensos, más vitales y más interesantes, no puede ocurrir la desgracia que por eso abandonemos la clínica, ¿no? Como si meramente con una perspectiva de derechos alcanzara para el cuidado, la atención y todos los procesos que también hacemos en materia de salud mental, y que en muchos momentos implica, como decíamos también al comienzo, no solo lidiar con síntomas, sino lidiar también, bueno, la palabra lidiar es espantosa, no sé por qué me salió. No, Eh, la uso yo por España, me parece. ¿Vos Sí. pensás por España? Bueno, yo también la Contaminé un uso. poco, no No, sé si se usa mucho, yo no uso muchas palabras españolas, pero esa no sé por qué. Ah, porque la vi en la película, el niño de la película la decía, en las letras que yo leía, sí. no, pero yo la uso mucho también, lidiar, es como extraño, ¿verdad? Pero nos toca muchas veces no solo encontrarnos con personas con síntomas, con trastornos, con diagnósticos, sino también encontrarnos, y cada vez más nos pasa, con situaciones bueno, de experiencias, de existencia, que no logran esos amarres que Jorge decía, tan primarios, ¿no? Y que entonces nos encontramos con formas del sufrimiento que están entre el desamparo y la desestructuración más primaria, que no tienen que ver con la estructura de una psicosis, ¿no? Sino Claro. y bueno, eso para nosotros también exige que
en la militancia vinculada a la garantía de derechos, a la perspectiva de derechos humanos que la ley nos plantea, también para nosotros debiera ser un tiempo de no abandonar la clínica, pero de también retomar una discusión acerca de la clínica, ¿no? ¿Cómo es el modo en que vamos a pensar las prácticas clínicas en estos contextos de la historia? ¿Cuáles son los ámbitos? ¿Cuáles son los modos de construcción? Y bueno, ahí tenemos, y tal vez nos gustaría, si te parece posible, bueno, nosotros tenemos algunas discusiones, creemos que los grupos son una experiencia para retomar en la Argentina, que la singularidad no solo se da en los modos del trabajo individual, sino que en la experiencia colectiva la singularidad puede ser también trabajada, identificada, y que en ese sentido, bueno, por ahí hay una versión, ¿no?, de la clínica histórica constituida en la Argentina que llamamos clásica solo porque tiene un peso histórico, pero habría que ver si la denominamos así, que bueno, que plantea que la clínica solo existe con individuos, adentro de consultorios, adentro de instituciones de salud, ¿no? Y nosotros creemos que para que haya una experiencia en esta etapa de la historia, esa clínica debe ser construida en otras claves y bueno, no sé, teníamos ganas de inquietarte con esa pregunta, a ver cómo lo Sí, pensás, cómo lo ves. bueno, Jai, sí. No, en primer lugar, quiero recordar, el asunto de los derechos humanos tiene un momento virtuoso en la Argentina que, al haber sido vinculado a un movimiento nacional y popular, tienen siempre una permanencia, una estabilidad que en los demás lugares se vuelven una cuestión administrativa e institucional. Por ejemplo, en España han intentado hacer algo con la memoria histórica, pero son buenas intenciones que se agotan en el campo superestructural de las instituciones porque no tienen atrás un legado político y una articulación a un proyecto político. Yo no digo que los derechos humanos pertenezcan exclusivamente al movimiento nacional y popular, pero el hecho de que se hayan vinculado le dan a los mismos una persistencia que hace que, por ejemplo, el tema derechos humanos y salud mental sea un tema en Argentina. Allá resultaría un poco extraño, ¿no? Luego, un movimiento que no sé hasta dónde a ustedes les puede interesar, pero que sería como un cambio en las sensibilidades, en la salud mental, es que durante un periodo, se lo comentaba en la mesa antes a los amigos hablando de esta película del hijo que debe haberme impactado, ya que la tengo presente. Durante la década del 70, 80, la psiquiatría era percibida en el espíritu Foucaultiano, en el espíritu antipsiquiátrico, como una práctica represiva. Psiquiatría y policía eran lo mismo. Uno de mis grandes amigos cuando llegué a España era el poeta Leopoldo Panero, que era un psicótico, pero nadie aceptaba que fuera un psicótico porque lo consideraban una víctima de la sociedad. Todos los amigos Foucaultianos y deleuzianos me decían, no es un psicótico. Leopoldo Panero se había hecho amigo mío en la medida en que alguien de la psicosis se hace amigo, ¿no? Vamos a decir, cercano a mí. Y me respetaba porque yo sí lo consideraba un psicótico, un gran poeta psicótico. El entorno no podía considerarlo por límites ideológicos, epistemológicos, psicóticos, porque consideraban que era la sociedad la que te psicotizaba. Y por lo tanto la psiquiatría era un fenómeno represivo y el propio Foucault se había encargado de mostrar las tesis que hacían depender a la psiquiatría de prácticas jurídicas, policiales, etcétera, etcétera. Y había estado en el mundo anglo Laing y Cooper, que mostraban que también eran una prolongación del sistema represivo familiar, etcétera, etcétera. Ahora cambiaron las tornas. Ahora resulta que lo que reina no es ganas de reprimir por parte de los psiquiatras, sino una indiferencia absoluta. Hay un nivel de desafección donde los familiares gritan de que no lo atendieron al hijo o no atendieron al familiar y que el psiquiatra estaba con 200 casos, se quería ir lo antes posible, diagnosticó sin mirar nada, dio la medicación y hay un fenómeno absolutamente inverso. No solo no quieren reprimir, ni quieren internar, ni son la prolongación ni el instrumento de nada,
sino que tienen ganas de ir a hacer masa madre al campo, retirarse al fin de semana a regar no sé qué cosa, y les da exactamente igual lo que ha pasado delante de ellos. Entonces es un fenómeno que entiendo que aquí, gracias a esta vinculación con los derechos humanos, es absolutamente distinto, pero allá sí está muy claro que como no se repolitice el asunto, como no se introduzca la dimensión política, si hasta no venís más, bueno, no vengas más. Y mira, no hay donde internarlo, bueno, que no lo internen. Y, luego, pero ¿usted lo vio a este paciente? No, no, es decir, hay lo que yo llamaría una desafección, casi cercana a la deserción. No la deserción en el sentido activa, no es que abandonan el trabajo porque viven de eso, pero no les interesa más. Hay mucha gente que ha perdido el total interés por lo que hace. Y bueno, eso hay un hartazgo que en Argentina lo veo en otros terrenos y habría que ver bajo qué modalidades también puede estar teniendo lugar aquí, ¿no? Es decir, esta especie de fenómeno donde se pasó de un... Bueno, no deja de ser otro de los signos de la descomposición del discurso del amo, esto. Es decir, dado que no tengo nada que hacer, dado que soy impotente en transformar lo que habría que transformar, me retiro. En cierta forma en Argentina he percibido con la política que pasa algo de eso, ¿eh? Ya tengo varias, he estado los suficientes días como para escuchar, mira, prefiero no tocar el tema, prefiero no hablar de esto, porque hay un momento en donde la olla a presión va cada vez siendo más potente y pasa este fenómeno donde de golpe empiezan a ver algo que es muy problemático, porque no es tanto, no es ya solo la confrontación, sino una desconexión que también juega a favor del enemigo, porque esa desconexión al final lo que lleva es a un estado de apatía, que me parece que es otro de los frentes de combate. Es decir, si uno no encuentra formas de entusiasmar, si uno no encuentra modos donde el entusiasmo se sostenga, todos estos problemas que estamos señalando, que son arduos, que son difíciles, es muy difícil que encuentren un campo de experiencia de transmisión, ¿no? Bueno, quería comentarles este cambio en la sensibilidad porque asistí a ello, lo vi en todos estos años cómo se iba modificando. Bueno, es un interesante lo que plantea Jorge. Acá está también con nosotros Juan Riera, que es el director provincial de hospitales, y acá compañeros a cargo de regiones sanitarias, está Cacho Canale también. Y creo que compartimos, ¿no? Que cierta impresión más general a veces nos la encontramos en los ámbitos de trabajo. Hay preocupación, digamos, de parte del ministerio y de quienes tenemos a cargo algunas funciones, algunas especialidades que cuesta mucho sostener dentro del sistema público de salud. Los psiquiatras es una de las especialidades que más nos cuesta, pero también los pediatras, los médicos generalistas, es decir, aquellas profesiones que en nuestro modelo sanitario también privilegiaríamos para la dinámica de reforma de nuestro propio sistema, ¿no? Y el otro día estaba en la puerta del colegio de mi niña, un día que pude ir a buscarla, fue casi un acontecimiento, y hablando con otro papá me decía que estaba viendo dificultades en cubrir los cargos de docentes de escuela primaria, ¿no? Y bueno, y aparecía esta cuestión también, bueno, de la complejidad con la que vienen los chicos a la escuela, de que entonces están eligiendo otras cosas en vez del cargo docente. Y bueno, pareciera que también, ¿no? Tal vez sea un tiempo donde también debamos repensar para los proyectos que implican además asumir las políticas públicas, que también estar en instituciones estatales, ¿no? En este momento de la historia, tal vez requiera pensar
algunos efectos también del encuentro de, digo, maestros, trabajadores en una guardia hospitalaria, trabajadores en una internación, trabajadores en el primer nivel de atención. Estamos en un trabajo muy interesante también en escuelas secundarias, donde el encuentro con los otros, también desde un rol estatal, tal vez nos lleva a situaciones, bueno, o de violencias o de este desinterés, de esta apatía donde la masa madre gana también a veces a la función pública sobre la que tanto no anhelamos y en otro momento ingresar al Estado y tener un empleo estable dentro del sistema de salud era parte de lo que se reclamó siempre a los gobiernos, ¿no? Y en este momento estamos con dificultades de completar los cupos. Pero también en la experiencia que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, identificamos la existencia de un movimiento sanitario que tiene una historia, que tiene una tradición y que hoy estuvimos reunidos porque vamos a lanzar un plan quinquenal en el próximo encuentro en Mar del Plata de salud y entre los ítems que estaban los sueños, ¿no? Los sueños de nuestro sistema de salud como parte también de lo que es la agenda con la que queremos Los construir. sueños. Los sueños sobre lo que queremos, los anhelos. Y me pareció muy lindo que lo hayan planteado así los compañeros. Ah, perdón, una cosa que no respondí. Yo creo que puede haber psicoanálisis en todas partes, en instituciones, en la calle, y es más, creo que cuanto más se aleja el psicoanálisis de la consulta, más en serio hay que tomarse todo. Lo que no creo es que porque se haga en otro lado, entonces ya se descuide y valga cualquier cosa. Al revés, pienso que cuanto más problemático es el campo en donde la experiencia se realiza, más en serio hay que tomarla. Una cosa que cuando comentabas el tema de los psiquiatras en España me evocaba un poquito el tema de las escenas que se están dando en este momento en los servicios privados. Y muy particularmente porque hay una cultura digamos, del psiquiatra desplazado como consecuencia que la ley de salud mental lo dejó afuera, no hubo, digamos, desrespetó de alguna manera esa centralidad y hay una práctica privada estilo PAMI, estilo, digamos, con las obras sociales verdaderamente catastrófica, o sea, casi lo estabas describiendo en escenas que hemos conocido, digamos, relativamente hace poco, o incluso, digamos, los órganos de revisión de la ley de salud mental como amenaza, forzándome a hacer prácticas que no quiero hacer. Así que evidentemente creo que lo que nosotros vivimos con cierto privilegio es que estamos formando parte de una gesta, tanto una gesta sanitaria como una gesta de derechos humanos, como una gesta de la propia ley de salud mental, pero que hay que ser consciente que hay gente que siente que se queda fuera de de ese movimiento. Y en términos políticos yo creo que, pero es como una interpretación, dos cosas que me parecen fuertes. Una, Carrillo, vuelvo a ese texto, porque Carrillo separaba lo que era odio de lo que era rabia, ¿no? Decía que en la preparación para el combate, digamos, el sentimiento último, prácticamente lo anterior al golpe, podríamos decir así, era la rabia. Y yo me quedé mucho con las fotos, porque hay muchas fotos claro, eh, de Bernie, digamos, pero hay una foto de alguien desaforado, voy a decirlo, usar esa palabra, que está saliendo de sí, digamos, y cuando uno ve la foto como si fuera la foto del box, digamos, Mm. la foto no está apuntando al golpeado, sino al golpeador, ¿no? Es decir, que me parece que hay como una especie de estrategia de incitación a pasar al acto de todo este odio y algo que juega también con el tema de, digamos, una vez que se siembra suficiente odio, no hace falta planificar al sujeto ejecutor. Claro, a eso me Porque, refería yo con lo de las consecuencias, ¿no? claro, claro. O sea, abre, digamos, un canal. Y sí creo, pero también es un poco, siento un poquito eso, no sé, acá varios compañeros con experiencia política, hay un clima transitorio medio parecido a la primera vuelta de Scioli, digamos, ¿no? Donde parecía que si se ganaba por inercia y no había que moverse ni militar ni hacer nada. O sea que se va a Este, perder. algo, digamos, de espera.
digamos, algo de que se espera el acontecimiento, que reordene, pero digamos, pero todo el tiempo es, después cuando a la segunda vuelta, digamos, empieza la movilización fuerte, no alcanza. O sea, no alcanza el tiempo. O sea, hay algo en ese juego que me parece que se repite algo Sí, paralizante y peligroso, digamos. peligroso, sí. Sí, yo al respecto pienso que se ha dejado pasar un poco de tiempo. Espero que eso se resuelva. Bueno, acá se están gestando algunas propuestas ya. En breve tenemos un encuentro de Mar del Plata en el que vamos a estar seguramente, imaginamos, más de 10.000 trabajadores de la salud. Recién conversaban sobre una marcha que se está proyectando a tribunales, también en contra de la proscripción, con un aporte del movimiento sanitario. Eh, Tal vez estemos en unas coordenadas particulares del movimiento de salud dentro de este panorama nacional que estamos hablando, como un sector que no solo se organizó en términos sindicales, sino en términos de un proyecto político para la salud, ¿no? En el marco del proyecto de gobierno de Axel Kicillof. Y eso me parece bueno, que también nos invita a que esa alegría que compartimos, además de todos los esfuerzos cotidianos, ese deseo y ese desafío y esa alegría que también experimentamos por estar produciendo transformaciones que nunca imaginamos que esta provincia podía producir, y también de que la salud mental esté ganando un protagonismo en la historia que hacía rato se debía. Bueno, también tal vez es una responsabilidad que siempre la practicamos así, de no cerrarnos sobre nosotros mismos, sino también de ir a la búsqueda de otros compañeros en un momento de la historia donde nada de lo que se está construyendo es posible de ser pensado en una profunda continuidad si no hay también un segundo tiempo de gobierno de Axel en nuestra provincia. Y bueno, veremos quién encabeza el proyecto nacional. Ojalá que sea nuestra vicepresidenta, por lo menos así lo decíamos muchos de nosotros, porque bueno, la historia argentina también mostró que la política tampoco se cinde de los procesos de transformación y de reforma. Y bueno, a diferencia de otros momentos de la historia donde el campo de la salud mental, escondía su pensamiento, su ideología, me parece que parte también de la identidad de este proyecto implica que no encontramos ahí una contradicción o, ¿no? Una manera, un lado B de estar, sino que forma parte de una misma apuesta, ¿no? Creo que estamos ya en un horario que hay que concluir, sí. Eh, no sé si Jorge querés agregar No, algo. agradezco muchísimo la invitación, agradezco de verdad. Me gustaría tener más oportunidades, pero ya las habrá, ¿no? Bueno, seguro vamos a construirlas, y bueno, también nos queda grabado este encuentro para trabajar con muchos compañeros. Hay muchos directores de hospitales acá sentados que Es un dejaron honor para mí. también sus espacios de trabajos. Con más tiempo a este lugar no hubiera entrado ni un alfiler seguramente. Y bueno, si querés te dejamos, Mario, unas palabras para cerrar y agradecerle a Jorge por tanto compromiso y tanta lucidez con todos nosotros. No, quizá simplemente por la mirada más, un poquito más exofórica, quería resaltar, Jorge, por eh, el esfuerzo de este equipo de la Subsecretaría de Salud Mental de haber apretado el acelerador de un proceso de reforma por adentro de una pandemia, cuando podríamos decir todo recomendaba frenar, parar, esperar, digamos, y creo que lo que pasó al revés fue que creó sinergia, porque esa concentración de energía, de voluntades, permitió darle prácticamente ponernos al día con una ley de salud mental que cuando nosotros llegamos ya no debía haber logros que por 4 años ni se movió la aguja en este campo. Y a pesar de que los ejes son los que ya conocés, como los de desmanicomialización, la verdad es que el proceso de estos sueños que decía Julieta, la transformación cultural que se está produciendo en una provincia que tiene mucha inversión en el campo de salud mental, me parece que ha sido, digamos, impactante.
Nosotros aquí de la escuela nos hemos vuelto nada más que una especie de caja de resonancia de esos debates, Claro. y además medio usando herramientas nuevas como la educación en línea, que nos permite llegar además a toda la provincia, una provincia gigantesca. Así que nada, yo la verdad que me parece que este momento es un momento muy alto dentro de nuestro proceso educativo y te agradecemos enormemente. No, el agradecido estoy yo y además me gustaría decir que desde que la conozco a Julieta hace años, supe que ella iba a ser algo importante. O sea, creo captar a veces la capacidad que hay en una persona y el deseo que puede tener una persona de llevar las cosas adelante y creo que en ese aspecto Julieta da de sí, como dicen en España. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron aquí en vivo, a los que están en el vivo de YouTube. Muchas gracias. Nos encontramos con los cursantes en 2 semanas. Gracias, Sebastián Holk, Jorge Alemán, Julieta Calmers y Mario Rovere por venir a nuestra Diplo. Hasta la próxima.